Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Hola, buenos días. ¿Se ve? ¿Se oye bien? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿se oye? Sí, se ve y se escucha muy bien. Bueno, hoy parece ser que hay mucha animación por aquí, hay mucha gente ya conectada. La verdad es que es un tema muy importante el que vamos a tratar hoy. Juan Padrón, ya estamos en espera del toque de queda con Antonio todas las noches desde Nueva York. Joan Herrera, Dios, qué hombre tan bueno, Joan Herrera. Eh, Dice, yo no entiendo algo si todos tenemos rasgos narcisistas. Bueno, después vamos a hablar de eso, ya sabéis, contestamos después a las preguntas. Rosario Castellanos, desde Ensenada, Baja California, México. Joana Castillo, Martal González, buenas noches desde Panamá. Gracias por prevenir al mundo de semejantes personas, bendiciones por siempre. Lucy Cartagena, de Todo Salud con Lucy. Hola, buenas noches desde México. Joana Castillo, activa un saludo desde Venezuela para todos y por favor, señor Antonio, ¿será que pueda hablar algún día acerca de cómo es la relación de la pareja de dos personas narcisistas? De acuerdo, vamos a hablar de ese tema, vamos a prepararlo y hablar un poquitín sobre ese tema. Antonio de Vicente, buenos días. Ah, bueno, este soy yo. Me saludo a mí mismo incluso. Mayán, buenas noches. Saludos desde Cinacantepac, Jantepec, Estado de México, en México, ya lista para el tema de hoy. José Inés, especialista en familiar. Buenas noches desde Phoenix, Arizona. Phoenix, Arizona. Hola, ¿qué tal, José Inés? Miguel Arcángel, buenos días. Yo quisiera saber por qué los narcisistas tienen tanta obsesión con los excrementos. Perla Gil, buenas, ¿cómo le va Antonio? Saludos a todos en el chat y aquí en Buenos Aires, mucho calor, interesantísimo tema para hoy. Sí, sí, la verdad es que es un tema muy, muy interesante. Se acaba de saltar esto, sí. Bueno, Miguel Arcángel, me salto la pregunta, después hablamos de ella. José Inés, al parecer habrá retraso. Miguel Arcángel, fruta podrida. Miguel Arcángel, se veis, se escucha bien. Paula, buenos días. Acá son las 10:33 de la noche. Bueno, hay un cierto retraso de cuando yo hablo, por lo que yo veo en la imagen que a mí me aparece, hay un retraso considerable, ¿no? De casi un minuto, supongo que es por la transmisión de la señal. Silvia Amor, hola doctor, buenas noches, saludos desde Buenos Aires, un gusto escucharlo. Mayán, se ve y se escucha perfecto. Miguel Arcángel, buenos días, aquí 5 grados. Miguel Arcángel en Soria, me parece que es. Blanca Estela Rivera Flores, buenas noches. Rosa Molina, buenos días. Laura Gina Montesinos, saludos desde Puebla. Isabel Ángel Domínguez, buenos días desde Cádiz, Chiclana de la Frontera. Carmen Reyes Contreras, buenas noches desde México. Sofía Navarro, buenas noches doctor desde Perú. José Inés, ¿ya empezó? Sí, sí, ya estamos, bueno, estamos saludando, lo que hacemos siempre al principio, que es saludar a todas las personas que entran en el chat. Isabel Ángel Domínguez, por favor, necesitas padre sí, por favor, dos narcisistas, padre e hija mayor. Ah, vale, vale. Karina, bueno, es un tema. Karina, soy Karina Magallón, no puedo soltar al narcisista. Marina, hola a todos. María, si no pongo la alarma me lo pierdo. Saludos desde Texas. Silvia Amor, excelente tema que nadie habla y que deja una huella muy difícil de recuperar. Gracias, doctor. Buenos días desde Madrid, me encanta oírle. MMB.
lo cuenta todo de una manera muy sencilla. De eso tratamos, de hacer algo que es técnico y árido, hacerlo como algo sencillo y tratar de explicarlo de la forma que todo el mundo lo pueda comprender. María Hernández, buenas noches desde Nueva York. No hay por qué tener una licenciatura en psicología para entender estos términos de los que hablamos aquí. Hay que tratar de explicar todo de la forma más sencilla. Bueno, como siempre, os recuerdo que tenemos a la venta el libro Contacto Cero. La verdad es que las ventas están siendo sorprendentes, tanto de un libro como del otro. Se está vendiendo muy, muy bien. Muchas gracias a todos por esa acogida. De todas formas, bueno, igual lo comento. Contacto Cero, el camino a la libertad, donde detallamos todos los aspectos de la técnica del contacto cero, la reacción del narcisista, las medidas que se deben tomar antes de hacerlo, lo que ocurre después de que se aplica el contacto cero, cómo hay que cambiar el foco del narcisista hacia la nueva vida que uno quiere emprender. Y también tenemos la piedra gris, que es cuando esta técnica se aplica cuando no puedes alejarte del narcisista, cuando porque hay hijos de por medio, porque se trata de un vecino, porque estamos hablando de un compañero de trabajo y uno no quiere abandonar ese puesto de trabajo, de alguna forma uno debe convivir con el narcisista, pues la piedra gris es una técnica que es para convivir con el narcisista. Es una técnica que es un poquitín polémica porque tiene sus pros y sus contras. Aquí lo explicamos todo en detalle, cuándo es recomendable aplicarlo, cuándo no es recomendable aplicarlo, qué consecuencias puede tener, qué reacciones provocan el narcisista. Bueno, todos los detalles. Si estáis interesados, ya sabéis, en Amazon, por el precio de $10 o 10 euros podéis conseguirlo. También tenéis la versión ebook, que es de 4,99. Las personas que desde España quieran pedirlo autografiado pueden dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com. También calculamos que en 15 días aproximadamente ya tendremos un nuevo libro que trata sobre la madre narcisista. Va a ser un libro tremendamente interesante porque el contenido que tiene es algo a las personas que les interesa este tema, que supongo que son todos los que están aquí en el chat, de las relaciones con el narcisista. Una madre narcisista es algo realmente devastador dentro de una familia. Hay diferentes tipos de madres narcisistas, se comportan diferentemente con los hijos que con las hijas, tienen una relación especial con su pareja. Bueno, todo eso lo desgranamos, lo explicamos en el libro, así que yo creo que va a ser un libro muy interesante para todo el mundo. Esperamos que en 15 días aproximadamente, antes de mitad de febrero, por ahí ya va a estar disponible. Así que muchas gracias a todos. Hoy, como veis, tenemos un tema realmente muy interesante, que es la lujuria del narcisista. No es la relación sexual del narcisista ni la relación en pareja, sino la lujuria, cómo el narcisista trata el sexo de una forma muy especial y utiliza el sexo como una forma más de dominio para controlar a su pareja. José Inés me dice, los compré hoy, los libros, muchas gracias. Espero que te resulten interesantes. Sabéis que después tenéis la opción de poder puntuar el libro en Amazon. Se puede puntuar el libro tal como te haya resultado. Hasta ahora lo que sí puedo decir es que todas las puntuaciones han sido las puntuaciones máximas. Todas las personas que lo han leído le han dado 5 puntos, que es la máxima puntuación posible. Tiene las 5 estrellas completas, con lo cual muchas gracias a todos por esa recepción tan maravillosa que le habéis dado al libro. Miguel Arcángel nos dice, son 6 grados bajo cero, lo que tienen en su ciudad, en Soria. La verdad es que Miguel Arcángel vive en una zona de España que es realmente muy, muy fría, es exageradamente fría. Y en verano es calurosa, o sea que lo tiene todo, frío y calor. María Hernández, estoy recientemente saliendo de un narcisista, me imagino que estás aplicando el contacto cero. Ángel García, saludos para todos. Isabel Ángela Domínguez, se le ve, imagen que pasa rápido, temblorosa, sus gestos. A ver, no, yo creo que, bueno, posiblemente sea algún problema de tu comunicación, de tu computadora, porque aquí, o de tu ordenador, porque aquí la verdad se ve todo bien, no veo ninguna alteración. 89, Timona, el narcisista quiere complacer a su madre, ella le privó de su vida, no le dejó fluir, ella le privó de vida. Bueno, todo eso, la verdad, lo vamos a hablar un poquitín hoy sobre ello.
ya que hacer la consulta, pero todo esto lo tratamos en este libro que os comento, que va a salir como a mediados de febrero, y analizamos, porque la verdad es que tiene una importancia tremenda este papel que juega la madre dentro de la familia y de la relación con los demás, y por tanto del desarrollo de las personas, porque los que son o los que fueron hijos de madres narcisistas, la verdad es que les quedan secuelas que les duran en algunas ocasiones toda la vida. Es diferente del caso de cuando es el padre el que es el narcisista, la influencia es muy diferente, y eso lo analizamos en el libro muy detalladamente. 89 Timona de forma violenta. Ella le educó en la misoginia. La misoginia es el rechazo a todo lo que es femenino, es como si dijéramos, el odio hacia la mujer. 89 Timona, se ve bien. Margarita Ura, otro chat, háblenos del poder hipnótico de esos vampiros, por favor. Bueno, tomamos nota de esta petición de Margarita Ura. Lucheón, saludos de San Luis Potosí, México. Gracias. MMB, cuando tenía bronca con mi marido narcisista, yo le decía lo que pasaba, a continuación él me pedía sexo y yo no entendía cómo después de la bronca me lo pedía, lo veía muy raro. Bueno, vamos ya a comenzar para no retrasar demasiado el debate posterior, porque se nos va la hora y después nos encontramos, ya hay bastantes personas, así que vamos a iniciar esa exposición, que hoy es un tema realmente muy interesante. Los estudios del sexo relacionados con el narcisismo ya son antiguos, no es una cosa, el narcisista utiliza el sexo como un arma más, como un medio de manipulación, y ya Sigmund Freud se dio cuenta de que realmente el narcisista utilizaba el sexo como un mecanismo para controlar y someter a su víctima, a su entorno, a las personas que tenía bajo su dominio. El sexo es un arma poderosa porque, bueno, del sexo depende nuestra reproducción. Realmente, si analizamos bien lo que es el sexo, en principio es un sistema de reproducción, lo que hace que biológicamente estemos predestinados a tener una gran necesidad de mantener relaciones sexuales, especialmente con esas personas que son nuestra pareja. Eso es lo que da origen a que el deseo sea algo biológico y que sea algo tan fuerte. El narcisista da una vuelta de tuerca a esa función que tiene el sexo, a esa necesidad que tenemos todas las personas de mantener relaciones que en principio tienen una finalidad reproductiva. Da una vuelta de tuerca y transforma el sexo, transforma la relación sexual en una forma de control de la víctima y de sometimiento, porque al final lo que el narcisista persigue en todas las cosas que emprende, en todo lo que hace, es tener el control y el dominio sobre la persona que considera que es su víctima. La pregunta es si los narcisistas en particular pueden ser personas buenas en la cama, pueden ser personas por sus características, personas que resulten adecuadas, y cómo el narcisista utiliza ese poder y cómo utiliza esas características que tiene para tratar de influir. En principio nos podría parecer que el narcisista no es la persona más adecuada para ser un buen amante en la cama, ya que le falta la empatía, siempre tiene un afán de dominio sobre las personas. Todo eso haría que en realidad resultara algo realmente no muy bueno, ya que el sexo es una cosa que necesita una compenetración entre dos personas. Y el narcisista realmente nunca se compenetra con nadie, nunca comparte los puntos de vista con nadie, nunca es una persona entregada, nunca es una persona recíproca. Sin embargo, tiene algunas cualidades que realmente lo hacen muy atractivo en la cama y que hacen que las parejas de los narcisistas queden realmente dependientes también, no solo de la dependencia emocional, sino también en muchas ocasiones de esas relaciones sexuales que les proporciona el narcisista. Con el tiempo, por supuesto, todo eso va cambiando. Con el tiempo la víctima se va dando cuenta de que detrás de esa imagen, de esa apariencia, de todo eso que exhibe el narcisista, que es en realidad como un pavo real,
se va dando cuenta que realmente no existe nada, que solamente es apariencia y que detrás hay una persona completamente vacía que no le proporciona realmente amor, no le proporciona esa conexión, no le proporciona esa intimidad que debería proporcionar el sexo, ¿no? Entonces vamos a ver esas principales razones que hacen, en primer lugar, que hacen al narcisista atractivo. Y la primera razón que tendríamos que señalar es la seguridad que tienen en sí mismos. Una de las características o de las cosas que más cuida el narcisista es esa seguridad, esa apariencia que dan siempre de saberlo todo, de tener control de las situaciones en las que están, de analizar todas las situaciones en las que se encuentran, de que manejan el lenguaje de una forma que parece que dominan constantemente la situación. Dan la apariencia de tener una autoestima muy alta, de ser personas muy seguras de sí mismo, y eso siempre atrae inconscientemente, porque en la relación sexual intervienen muchos factores inconscientes. Las personas en la relación sexual, aparte del placer o aparte de un medio de comunicación, también por ese carácter que decíamos antes reproductivo que tienen tendencia a buscar a una persona que en principio les dé estabilidad, que en principio les dé coherencia en la relación, y eso lo proporciona esa seguridad que aparentan, esa superioridad que aparentan, hace verlos como personas que pueden ser en principio estables en la relación, que pueden dar seguridad a la relación, no solo a la relación, sino a la reproducción, a esas personas que teóricamente deberían venir después de esas relaciones sexuales. O sea, realmente es un mecanismo biológico esa atracción por la seguridad, es un mecanismo biológico para perpetuar la especie, para dar garantía a los seres que van a venir después gracias a esas relaciones sexuales. Eso es un mecanismo biológico inconsciente en donde lo que se trata es de garantizar que esos genes van a transmitirse adecuadamente, que van a tener la protección suficiente. Por eso siempre tratamos de buscar como pareja sexual a alguien que vemos con cierta seguridad, con cierto aplomo, con cierta confianza en sí mismo, con cierto amor propio, con cierta coherencia, ¿no? Eso es la imagen que da en principio el narcisista. Ya sabemos que detrás de todo eso no hay nada, pero en principio una persona se siente impresionada por esa circunstancia. En segundo lugar, son parejas que resultan muy interesantes de una forma también inconsciente, que resultan atractivas. El narcisista tiene algo que atrae a las personas de su alrededor. Hay un científico que se llama Michael Daphner que hizo un experimento. Él envió en Alemania, en una universidad de Alemania, envió a una serie de estudiantes a salir a la calle y tenían como tarea contactar, en este caso eran hombres, fue la experiencia que él hizo, y tenían que contactar con 25 mujeres. Y contactar con esas mujeres y conseguir que esas mujeres les dieran su número de teléfono y una cita, que no tenía por qué tener ningún carácter de conquista ni de nada, solamente que les dieran una cita para quedar a tomar un café, para verse en una nueva ocasión, lo que fuera. Entonces ellos salían a la calle y esas mujeres tenían que ser todas mujeres desconocidas, no se permitía que ninguna de esas mujeres fuera conocida. Salían a la calle, a cualquier mujer que veían por la calle, se acercaban, iniciaban una conversación. Bueno, después de todo eso, otro equipo de estudiantes iba a pasar un cuestionario a esas mujeres con las que estos estudiantes habían contactado. Se les preguntaba qué le había llamado la atención de esa persona que les había tratado de contactar, que por qué habían aceptado esa entrevista, por qué. Al final, cuando cruzaron todos esos datos que habían obtenido, observaron que precisamente aquellos estudiantes que puntuaban más alto en la escala de narcisismo eran los que habían conseguido más citas y los que habían resultado más atractivos para todas las mujeres con las que habían hablado. Así comprobó Michael Daphner que el narcisista tiene un atractivo especial, que tiene un atractivo que llama la atención, que es un atractivo inconsciente, que quizás sea en parte, como habíamos visto en el primer punto, esa seguridad que exhalan, que parece que dominan todo, ese carácter que tienen, pero lo que no cabe duda es que tienen algo de forma innata, cada una de las personas que son narcisistas, que atrae al otro sexo.
Se hicieron algunos estudios posteriores haciendo lo contrario, empleando mujeres para contactar con hombres, y también observaron exactamente lo mismo, que por eso no es una característica esta que estamos hablando, no es una característica que sea propia solo de los hombres, sino que también ocurre con las mujeres. Los narcisistas tienen un magnetismo, tienen un atractivo, tienen algo que engancha, quizá es algo que ellos desarrollan gracias a esa seguridad que tienen en sí mismos, a esa arrogancia, a esa a veces soberbia también que tienen, esa vanidad, a ese cuidarse. Quizá todo ese conjunto de cosas los hace realmente como personas atractivas para el otro sexo. Y esto, por supuesto, influye muchísimo en las relaciones sexuales que pueden ocurrir. En tercer lugar, un factor que es muy importante: el narcisista es un experto manipulador. El hecho de que sea un experto manipulador quiere decir que va a utilizar todos los elementos que tiene a su disposición para conquistar a la víctima. Y aquí tenemos que entrar en lo que siempre hablamos del bombardeo amoroso. El bombardeo amoroso no son más que un montón de técnicas de manipulación, desde ofrecer una cantidad de regalos enormes, desde halagar, desde hacer como que tiene exactamente los mismos gustos que la otra persona, el humillarse, el estar a la disposición concreta de la otra persona, el emplear el tiempo, todo lo que sea necesario para conseguir ese enamoramiento, para conseguir esa dependencia emocional. Y esto tiene mucha importancia en este aspecto que hablamos hoy de la lujuria, de las relaciones sexuales, de los contactos íntimos del narcisista con otra persona, porque tiene esa capacidad de entrega en esos primeros momentos de que es capaz de confundir a las personas, que es capaz de crear un mundo de juegos artificiales que deslumbra a la víctima con la que se encuentran, lo que les facilita que con mucha rapidez puedan llegar a establecer contactos sexuales con las personas a las que pretenden conquistar. Es una cosa que es algo que se señala siempre en los contactos que ocurren con los narcisistas, que muchas veces las relaciones sexuales llegan sin que la persona que es la víctima, que lo está sufriendo, sea capaz de darse cuenta. Cuando quiere abrir los ojos, ya está en la cama, ya ha sucumbido a las intenciones de ese personaje, porque lo que os comento, que crean un mundo de fuegos artificiales que te explotan junto a la cara y llegan a deslumbrarte, de forma que al final terminas cediendo y entrando en ese mundo que crea artificial el narcisista. En cuarto lugar, el narcisista es técnicamente bueno en la cama. El narcisista sabemos que no tiene mucha empatía, sabemos que no es una persona que conecte emocionalmente mucho con las personas, sino más bien conecta a través de manipulaciones, pero sin embargo es un personaje, es un personaje, también las mujeres en este caso, al final vamos a ver una pequeña diferencia entre hombres y mujeres respecto a la lujuria y el sexo, pero en todo lo que estoy diciendo se aplica tanto a hombres como a mujeres, que se esfuerzan en conocer técnicas adecuadas, saben buscar los puntos donde pueden provocar placer, saben lo que en realidad es técnica, lo que no es emoción. La parte del sexo que es técnica la domina muy bien. Saben, aprenden a dar masajes, aprenden a relacionarse, aprenden la biología del otro sexo para saber exactamente qué es lo que tienen que hacer, lo practican. Tratan, porque en realidad ellos están utilizando el sexo como un elemento de manipulación, así que tratan de hacerlo lo mejor posible, tratan de conocer todos esos detalles, tratan de reconocerte a ti, buscar tus puntos débiles, saber en dónde tú obtienes placer, dónde obtienes satisfacción, y eso lo van a emplear reiteradamente para tratar de conquistarte, de dominarte y de controlarte, y después ya en el futuro de vez en cuando lo utilizarán también para premiarte. Después de muchos castigos, después de muchas situaciones difíciles, cuando a ellos les convenga, vas a tener una relación sexual que te va a resultar bastante atractiva, aunque con el tiempo todo esto va perdiendo su encanto, porque vas descubriendo que detrás no hay nada más que un sujeto vacío. Siempre esa relación sexual que al final te deja satisfecha te va a compensar, o vas a creer que te compensa por todas esas situaciones malas que estás pasando. En realidad el narcisista lo utiliza, lo que decimos siempre, como un refuerzo intermitente, que es el refuerzo que crea una adición mayor en la
víctima que la hace que se quede sujeta ahí y que pasen los años y se siga manteniendo esa relación con el narcisista y que a la víctima le cueste tanto alejarse. Es lo que crea esa dependencia emocional, es lo que crea esa indefensión aprendida en muchas ocasiones, que después de tantos castigos llega un premio que puede llegar en forma de sexo, puede llegar en forma de palabras cariñosas, puede llegar en forma de una cena, puede llegar de muchas maneras. Pero estas son las características que hemos visto, estas 4 características de por qué el narcisista conquista fácilmente, pero ahora vamos a ver las características que definen al narcisista como elemento, como las características que él tiene propias, no las que nosotros vemos, las que él que manifiesta para que lleguen a nosotros. Las características propias de este narcisista desde el punto de vista sexual serían bastante similares a las que tienen el resto de sus conductas. La primera sería un egocentrismo sexual, que es que aparte de que él sabe provocar el placer en la otra persona, sabe manejar esos hilos, sabe, aunque no tiene empatía, pero sí sabe llegar a esos puntos que te provocan placer, también tiene un gran egocentrismo sexual. Esto quiere decir que aparte de que trate de manipularte a ti, que trate de controlarte a ti, él en el fondo siempre busca su propio placer. Siempre uno de los rasgos que todas las víctimas de los narcisistas señalan es que al final el narcisista siempre es una persona que trata de obtener el placer propio y que con el paso del tiempo, cada vez como se va quitando más la máscara, llega un momento en que si te ve completamente dominada, si te ve completamente controlada o controlado, ya no se preocupa de tu placer, ya llega un momento en el que lo único que le interesa es su propio placer, tiene las relaciones cuando él desea, tiene que ser en la forma que él desea y lo único que busca es su propio interés y su propia satisfacción. Por supuesto, la segunda característica es que tiene una falta total de empatía. Nunca comprende cuando tú tratas de que te entienda esas sutilezas, esas cosas complejas que vienen determinadas por las emociones. Ahí normalmente no entiende nada, no comprende nada, no es capaz nunca de ponerse en tu posición, no es capaz nunca de entender esas sutilezas que tú tienes, que son las que de verdad dan contenido y dan valor a las cosas. En tercer lugar, permanentemente tienen una necesidad de control y dominio y es algo que se les ve a distancia en todos los aspectos de la vida, pero sobre todo también en las relaciones sexuales, que siempre quieren tener el control, siempre quieren decidir ellos cómo se hacen las cosas, siempre son ellos los que saben lo que a ti te gusta, siempre son ellos los que deciden lo que van a hacer contigo y cuando tú propones algo normalmente lo rechazan porque consideran que no es adecuado, que no es conveniente o que no es el momento oportuno. El narcisista transmite siempre esa necesidad que tiene permanente de control, de no aceptar las opiniones de los demás, de ser él el que cree que sabe todo, incluso sobre tu persona y sobre tu biología y sobre tu conducta sexual. En un cuarto lugar, podríamos decir que tiene un gusto especial por las relaciones sin compromiso. Es posible que el narcisista ya tenga una pareja, pero también le gusta mantener otro tipo de relaciones que no tengan ningún tipo de compromiso, que solamente se basen en el dominio sexual y nada más, que conquista a una persona porque eso sobre todo le da la sensación de que sigue siendo poderoso. El narcisista, tenemos algunos artículos, algunos vídeos que hemos subido sobre la infidelidad del narcisista y eso viene de esa enorme inseguridad, de esa enorme falta de confianza que tiene en sí mismo y hace que cuando permanece tiempo con una pareja, él empieza a preguntarse si realmente sigue gustando a las otras personas, si sigue siendo válido sexualmente, si sigue siendo un conquistador. Como es una persona tan insegura, no está seguro de si es capaz de hacer ese tipo de cosas, con lo cual normalmente los narcisistas o las narcisistas también se lanzan a la conquista de otras personas simplemente para probarse, simplemente para demostrarse a sí mismos que son capaces de seguir conquistando a las personas, de seguir dominando a través del sexo, y esto les hace buscar ese tipo de relaciones sin compromisos, sin obligaciones, simplemente para probarse a sí mismo, también a veces para triangular, para dejar de lado a su otra pareja, para llegar y contarle o bien sus hazañas o darle celos comentando algunos hechos que permiten que esa persona se desespere porque piensa que va a perder al narcisista.
Otro aspecto que resalta la personalidad en el sexo es el gran sentido de superioridad que mantienen siempre. El narcisista siempre quiere tener el dominio en la relación, siempre quiere tener la voz cantante, siempre quiere mantener esa superioridad. Todo tipo de prácticas sexuales que se hacen tiene que ser las que él desea hacer, las que él acepta, porque siempre en todo él tiene que dirigir la situación, él tiene que tener el control y el dominio absoluto. Cuando la pareja trata de proponer otras alternativas, cuando la pareja trata de quizá a lo mejor una relación más relajada, una relación diferente, quizá un diferente periodicidad, quizá no con tanta frecuencia o con más frecuencia, normalmente el narcisista impone su criterio y al final todo funciona como él quiere, porque él tiene ese sentimiento de superioridad y de que son sus leyes y sus reglas que se aplican no solo en la vida en general, sino también en las relaciones sexuales. En sexto lugar, la preocupación excesiva que tienen por la imagen física. El narcisista y la narcisista normalmente tienen una preocupación grande por cómo los ven los demás y eso influye en su preocupación, aunque hay veces que hay algunos narcisistas que se descuidan, hay algunos narcisistas que pueden tener sobrepeso, hay algunos narcisistas que no visten bien, pero en general el narcisista cuida su imagen tanto en la relación sexual, por ejemplo, lo que comentábamos antes, que busca conquistas ajenas, por eso siempre trata de mantener esa imagen de conquistador, trata de mantener esa imagen de Latin lover que le permite seguir resultando atractivo. Es un personaje muy coqueto que siempre quiere gustar a todo el mundo porque tiene ese afán de gustar y quiere tener ese control y esa capacidad de poder conquistar a los demás. Como estamos viendo, estamos hablando de una persona que en general tiene una gran capacidad de seducción, aunque le falte la empatía, aunque le falte la conexión con la otra persona, pero sí que cuida las técnicas, cuida los detalles, cuida los aspectos, sobre todo cuando se trata de una conquista nueva, cuando ya es alguna persona que tiene controlada y dominada, ya no se preocupa tanto, ya se despreocupa incluso de esa relación, pero cuando trata de conquistar de nuevo a una persona o cuando trata de premiar, por ejemplo, a su víctima a la que ha estado castigando sucesivamente y trata de premiarla con ese refuerzo intermitente del que hablamos siempre, ahí sí despliega de nuevo esas capacidades que tiene de seducción, esa capacidad que tiene de... Otra de las características es que es el que marca, bueno, yo creo que ya lo hemos citado, que es el que marca el ritmo de las relaciones con el narcisista, una vez que se han estabilizado, solo ocurren cuando él quiere, ocurren de la manera que él quiere. A medida que se va incrementando esta relación, que va pasando el tiempo, que se va haciendo una costumbre en la relación sexual, en ocasiones se va volviendo cada vez más violenta, se va volviendo cada vez más rápida, más agresiva, y al final siempre, en muchas ocasiones, las relaciones sexuales, siempre cuando ya ocurren con esas víctimas a las que tiene controladas, en muchas ocasiones derivan en algo humillante, derivan en algo en donde el narcisista trata de imponer su criterio. Aquí voy a citar, os he comentado que estoy escribiendo un libro sobre Picasso, sobre la relación que existía entre las mujeres de Picasso, su pintura. Picasso era un gran narcisista, pero tremendo. Una de las cosas que ocurría, por ejemplo, con Picasso, cuando ya tenía controlada a una amante, y en este caso, por ejemplo, voy a hablar de Marie Thérèse, que fue una amante, una chica, una señora suiza, a la que conquistó cuando él casi tenía 50 años y ella 17, la humilló, era una persona que era muy sumisa, muy pasiva, hizo con ella de todo y cuando pintaba los cuadros necesitaba humillarla primero, necesitaba destrozarla, hasta el punto de que esta María Teresa decía, una de sus frases famosas decía que primero Picasso te viola y después trabaja, era su expresión, ¿no? De que cuando se ponía a pintar primero la violaba, la humillaba, hacía con ella las mayores barbaridades y después de que tenía ese orgullo de lo que había hecho, era cuando todo eso lo plasmaba en el cuadro y de hecho cuando pinta a María Teresa, que aparece durante muchos cuadros, durante mucho tiempo en su obra, esa imagen que presenta de ella es una imagen deformada, es una imagen horrible, es una imagen que expresa ese
yo creo que ese sentimiento de asco, ese sentimiento de abandono, de desprecio, de humillación que realmente Picasso sentía por ella, porque realmente el narcisista no ama, el narcisista lo que trata es de cubrir esa necesidad que tiene de humillar a las personas. En este caso, en el caso de Picasso, realmente yo creo que él lo que sentía, lo que terminaba sintiendo por esas personas que al final se doblegaban ante él, era desprecio, era ganas de humillar, de torturar y de llegar al mayor nivel de crueldad. Bueno, más o menos esta era la explicación. Me queda un último detalle, que es la diferencia que existe entre el hombre narcisista y la mujer narcisista. Es una pequeña diferencia, pero bueno, no quería terminar esta exposición sin citarla, y esa diferencia se basa en que la mujer utiliza el sexo más como un medio de conquista que el hombre. El hombre utiliza otras armas como son la galantería, como es la seguridad económica, como es la seguridad al futuro, como es la seguridad personal, el dar ese aire de protector. Sin embargo, la mujer sí utiliza más el sexo, quizás por los roles que tradicionalmente asumimos hombres y mujeres diferentes, aunque hoy día se van como diluyendo un poco esos roles, pero sí que es una división casi tradicional en donde la mujer utiliza más el sexo, es más propensa a castigar con el sexo, a castigar a su pareja sin sexo cuando le conviene, mientras que el hombre utiliza más el sexo como premio, como forma, después de haber castigado a esa víctima, la premia con el sexo. En cambio, la mujer lo que hace en realidad es castigar con el sexo. En la conquista es más evidente que la mujer utiliza como elemento de conquista el sexo, la atracción sexual hacia el hombre. Sin embargo, el hombre hacia la mujer utiliza más la elegancia, utiliza más la caballerosidad, utiliza más esta seguridad económica, esta protección. Es más común que la mujer, por ejemplo, exhiba más su cuerpo que el hombre exhibe más quizás su cartera, le gusta más llegar demostrando que es un hombre con una gran capacidad económica, que es un hombre que es capaz de solventar los problemas, y la mujer utiliza otro tipo de recursos. Quizá esto se debe más, no sé si hay estudios al respecto, la evidencia es esta, pero quizá depende un poco del papel tradicional que hemos adoptado hombres y mujeres en la vida en función de esta estructura que, como digo, todo esto está cambiando porque hoy día ya existe el transgénero, existe el género mixto, bueno, la verdad es que todos estos papeles que teníamos hoy día en la sociedad nueva que está apareciendo están transformándose completamente. Bueno, hasta aquí la exposición de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Las preguntas que tengáis me las podéis ir dejando en el chat y vamos a ir ahora conversando acerca. Bueno, vamos a subir un poco. Hay muchísimas consultas por lo que veo. Así que vamos a ir, bueno, antes de nada recordaros, como siempre, que tenemos a la venta ya el libro de la piedra gris, por si veo que hay mucha gente que se ha ido incorporando ahora mientras hacía la exposición. La piedra gris, cómo convivir con un narcisista, podéis encontrarlo en Amazon. El contacto cero, el camino a la libertad. Esta es una técnica para terminar definitivamente con el narcisista. Esta es una técnica para convivir con el narcisista y no morir en el intento, para tratar de preparar. Esta es una técnica polémica, esta es una técnica que todo el mundo está de acuerdo. Aquí explicamos por qué es una técnica polémica y por qué no siempre se debe aplicar, y el contacto cero es la técnica que recomienda a todo el mundo como definitiva para acabar con el narcisista. Estos libros cada uno tiene un costo de 10 euros o 10 dólares en Amazon. Para encontrar los libros simplemente entráis y escribís en el buscador Antonio de Vicente y ya os lleva a los libros. El formato ebook también cuesta 4,99, así que ya sabéis, aquellos que estéis interesados podéis adquirirlos. Ahora vamos ya a las preguntas. Joana Castillo dice que un tema del que podemos hablar es acerca de dos personas narcisistas. Gracias. Bueno, es un tema que podemos tratar. En principio decir que no suele ser habitual que se encuentren dos personas narcisistas, ya que el narcisista siempre busca una persona que les resulte más fácil, una persona empática, una persona que le sea fácil de conquistar y dominar, y otro narcisista no va a ser así de fácil, ¿no?
Lo que ocurre en ocasiones, bueno, cuando se encuentran en primer lugar, si se encuentran dos narcisistas sin afán de establecer una relación, por ejemplo en el trabajo, lo que ocurre es que chocan y al final el que sea más narcisista, el que tenga más fuerza, el que tenga una posición de superioridad, será el que domine y el otro se alejará. Aunque en ocasiones lo que se suele dar en las parejas es que a veces se producen una especie de alianzas de narcisistas en donde comparten sus objetivos, se alían, esto se da en algunas parejas, en algunos casos, y bueno, son tremendamente destructivas para con los hijos, porque los hijos en esos casos no tienen absolutamente ningún soporte, como ocurre cuando solo la madre o el padre es narcisista, y en esos casos los hijos, la verdad, tienen un auténtico papel negro en esa situación. Y suelen ser parejas que suelen triunfar económicamente, que suelen triunfar socialmente, porque comparten objetivos y tienen una fuerza destructiva tremenda. Pero bueno, lo trataremos en otra ocasión en profundidad en uno de estos temas. En principio solo quería dar unas pinceladas para poder responder a esta pregunta de, Miguel Arcángel dice, yo quisiera saber por qué los narcisistas tienen tanta obsesión con los excrementos. Bueno, la obsesión con los excrementos se llama coprofagia y no es una cosa especial de los narcisistas. Posiblemente, Miguel Arcángel, tú conozcas a algunos narcisistas que les guste ese tema, pero no es una obsesión particular que tengan los narcisistas, ¿no? Bueno, al menos que yo sepa, no sé si hay algún estudio al respecto, pero nunca he leído nada que sugiera ese tipo de... Perla Gil dice, buenas, perdón, ¿cómo le va don Antonio? En Buenos Aires, muchísimo calor. Bueno, Miguel Arcángel sigue explicando, es posible que él haya conocido algunas tipo de relaciones, pero bueno, ya digo que no es algo común, ¿no? Paula, buenos días en España. José Inés, acá son las 10:33. Silvia Mor, hola, buenas noches desde Buenos Aires. Mayán, se escucha. Se escucha muy bien. Blanca Estela, Rosa Molina, Laura Gina, saludos desde Puebla. Bueno, esto ya lo habíamos visto antes. Isabel Ángela Domínguez, sí, por favor, dos narcisistas, padre e hija mayor. Bueno, a veces ocurre que hay hijos, no quiere decir, o sea, sí, se puede formar una narcisista a partir de un padre narcisista, ¿no? Por la educación. Lo que ocurre es que hay muchas veces que no es que la hija sea narcisista, sino que se transforma en un mono volador o un aliado del narcisista, un lacayo del narcisista, adopta ese papel y se alían los dos en contra del resto de la familia, o en contra de la madre, o en contra de otro personaje, ¿no? Pero bueno, habría que ver si realmente esa hija es narcisista o simplemente lo que es una especie de mono volador de lacayo del narcisista que sigue sus indicaciones, ¿no? Eso también es, una vez que un narcisista une sus fuerzas con otros personajes, realmente el poder de opresión y de humillación que tienen aumenta considerablemente. Es una de las cosas que más daño provoca, hasta el punto de que a veces el narcisista se inhibe, se echa para atrás y deja que esos lacayos o esos monos voladores actúen con más crueldad a veces que ellos mismos, ¿no? Karina Magallón, soy Karina Magallón, no puedo soltar al narcisista. Bueno, para eso el narcisista teje unas redes en torno a sus víctimas de dependencia económica, de dependencia emocional. Cuando dices no puedo soltar, me imagino que te refieres a una dependencia emocional más que de otro tipo. La dependencia emocional, hemos hablado en algunos temas, ya hemos hablado anteriormente sobre este asunto, que es algo complejo de resolver, aunque bueno, no quiere decir que no se pueda solucionar, pero en primer lugar lo que hay es que alejarse, aplicar el contacto cero, pero si quieres un poco prepararte, hay una serie de técnicas de control mental, de escribir una especie de diario en donde vas anotando toda la relación que tienes con el narcisista, las humillaciones que te provoca, para tratar de romper esa disonancia cognitiva. Siempre hablamos que la víctima crea una imagen del narcisista que no es una imagen real, es lo que llamamos disonancia cognitiva, que es que se crea una imagen de que es una persona maravillosa, que es una persona bondadosa y que todo lo malo que ocurre, que en realidad es lo que pasa siempre,
que todo lo malo que ocurre es por circunstancias ajenas al propio narcisista, que es porque está nervioso, que es porque tiene problemas en su trabajo, que es porque tiene problemas económicos, que es por culpa de la víctima que lo provoca, porque al final la víctima termina culpabilizándose de todo lo que ocurre y creyendo que el narcisista es un pobre inocente que solo reacciona ante la mala conducta o la mala actitud de la víctima. Eso termina creyéndolo la víctima. Y todo eso genera esa dependencia que es difícil de romper. Ayuda mucho, como digo, el escribir todo eso y tratar de verlo con frialdad y con distancia para ver que esa relación realmente es una relación de manipulación, de que cuando ocurren cosas buenas siempre es porque el narcisista trata de lograr algo, que siempre es porque trata de crear ese refuerzo intermitente, porque trata de dar un estímulo para que la relación continúe y tenerte ahí sujeta y controlada. Y cuando uno va comprendiendo eso, esa disonancia cognitiva se va rompiendo, esa imagen que uno tiene del narcisista se va cayendo y al final uno termina planteándose qué puede hacer para poder salir de la relación. Después también hay toda una serie de técnicas de control mental para desviar el foco de atención que está centrada en el narcisista y centrarlo en otros aspectos. Hemos hablado ya en bastantes ocasiones de la indefensión aprendida, del síndrome de Estocolmo, de cómo la víctima termina, gracias a ese aislamiento, a esa manipulación que provoca el narcisista, termina viendo solamente al narcisista y termina terriblemente enamorada del narcisista y terriblemente dependiente del narcisista gracias a todo ese sistema de control y manipulación que ejerce este personaje. MMB, buenos días desde Madrid, me encanta la manera sencilla en la que lo cuenta. María Hernández, Miguel Arcángel, bueno, esto ya creo que habíamos saludado. 89 Timona, el narcisista quiere complacer a su madre, ella le privó de su vida, no le dejó fluir. Bueno, es porque posiblemente el narcisista sigue teniendo una cierta dependencia emocional de su madre y eso es lo que le está sujetando ahí con ella. Es algo que tiene que trabajar la propia víctima y bueno, el narcisista quiere complacer a su madre. Bueno, es posible que su madre también haya sido narcisista o que tenga un papel preponderante, pero bueno, en todo eso hay que ver si realmente existe algún tipo de manipulación. Dices, ella le privó de vida. Bueno, quizá te estás refiriendo a que su madre también es narcisista, ¿no? No entiendo muy bien. Margarita Ura, en otro chat, hablar del poder hipnótico de estos vampiros. Bueno, es lo que estamos hablando, de cómo establecen con esta manipulación lo que acabo de hablar a continuación. Podemos hablar en una ocasión, en otro chat, de esa capacidad que tienen para dominar a las personas, ¿no? Que estamos hablando de cómo crean esa dependencia emocional, cómo crean esa indefensión en las personas. MMB, cuando tenía bronca con mi marido narcisista y yo le decía lo que pasaba, lo que pensaba, a continuación él me pedía sexo, yo no entendía cómo después de la bronca me lo pedía, lo veía muy raro. Bueno, trataba de posiblemente desviarte de esa discusión que habíais tenido, de esa situación, y quizá él tenía confianza en que por medio del sexo podría lograr aplacarte y volver a establecer ese control y ese dominio. Mónica Guerrero, hola, buenas noches desde Querétaro. Gaby Garza, hola, buenas noches. Miguel Arcángel, Timona, crecieron en el daño, por eso son hostiles. Efectivamente, a veces cuando se crece en el daño se desarrolla, pero eso estaría más relacionado cuando se crece en ese daño con la sociopatía, más que con el narcisismo. Laura Jorrisma, buenos días, buenas noches a todos. Dice que es un poco egoísta a veces, dice Timona. Elizabeth Payano, hola, buenos días, Elizabeth. José Inés, en la mujer narcisista la seducción tiene que ver con ser narcisista. Bueno, en la mujer narcisista, por supuesto. La mujer narcisista, como hemos comentado, una de las características que la diferencia del hombre es que la mujer narcisista utiliza mucho más el sexo como elemento de conquista. El hombre no utiliza tanto el sexo, el hombre no es tan explícito en ese sentido de tratar de hacer ver a las personas que el premio que les esperan después de que los conquisten va a ser el sexo, ¿no? El hombre a veces lo que utiliza son más elementos como el elemento
económico, el elemento de seguridad personal, el elemento de su arrogancia, su elegancia. La mujer, sin embargo, es más directa en este sentido. La mujer narcisista suele ser una mujer que se viste en general, sobre todo la narcisista grandiosa, ¿no? Más que la narcisista vulnerable, suele vestir provocativamente, suele tener una llamada sexual más explícita, ¿no? Román me dice, maestro, se ve delgado. Sí, la verdad es que estoy a dieta, sabéis que hago deporte, que corro, y pronto, en menos de un mes, voy a tener una maratón, y para correr hace falta bajar de peso, porque si no uno va arrastrando kilos de más, y en estos casos el estar delgado es salud, porque carga uno menos las articulaciones, carga uno menos, y bueno, la verdad es que sigo una dieta, me encuentro muy bien, no tengo ningún tipo de problema de salud, al contrario, me encuentro mejor que nunca, nunca me había encontrado tan bien. Yo he tenido sobrepeso durante muchos años en mi vida, ahora estoy en 70 kilos, llegué a pesar casi 110 kilos, o sea que por ahí, en mi otro canal tengo algunos vídeos donde cuento todo eso y donde muestro imágenes de cómo era yo hace 10 o 12 años, ¿no? Me ha llevado 10 o 12 años bajar a este peso, pero bueno, lo he ido haciendo poco a poco haciendo deporte. La princesa de Jade, buenas tardes. Elisa Payano, muchas gracias por tan importante tema. Son mágicos, rápidos, narcisistas, envuelven con tanta dulzura, manipulación, sin palabras, efectivamente. Princesa de Jade me dice, saludos don Antonio. Adelaida Zuluaga, buenos días Vicente desde Madrid, que tengas un excelente día. Marore, buenos días don Antonio. María, podríamos llamarlos depredadores sexuales con mucha práctica, en algún nivel supongo. Bueno, depredadores yo no sé si sería aplicable, porque hoy día depredador ya tiene otra connotación. Depredador es esa persona que abusa de menores, que abusa de personas que no tienen conciencia de la situación en la que están, personas que no tienen control de sí mismos. Yo diría que realmente el narcisista utiliza el sexo para conquistar, pero no llegaría a decir que son depredadores sexuales, porque ya digo que a lo mejor se podría aplicar el término, pero es que hoy día ya tiene otro, al menos en España, tiene otra connotación. O sea, se llama depredadores sexuales a los pederastas, a los pedófilos. Por eso no sé si sería muy aplicable en realidad, aunque semánticamente sí, es que se me salta aquí ya. María, con tendencias a diversas parafilias. Bueno, eso sí es cierto que el narcisista tiene tendencias a parafilias, se refiere a alteraciones en la conducta sexual, por ejemplo, al sadomasoquismo, como citaba antes, a las prácticas coprofágicas, a todo ese tipo de cosas, que sí puede tener cierta tendencia el narcisista a ellas, porque como hemos dicho siempre, el narcisista es una persona muy propensa a caer en adicciones y también a estos comportamientos diferentes, ¿no? María Robles, imagínese cuando dos narcisistas se juntan, mi hermana y mi ex, y luego separan toda la familia, pero no les importa. Es lo que hemos comentado antes, que a veces cuando se alían dos narcisistas el daño que causan es tremendo, porque tienen una fuerza enorme. Dice que han separado a toda la familia, pero que no les importa. Miguel Nandé, saludos desde San Diego, California, buenas noches. José Inés, un fenómeno que estoy estudiando por los últimos 3 años es en mujeres que se dedican a la prostitución. Es un patrón que he encontrado, es que estas mujeres fueron abusadas sexualmente. ¿Qué opinas? Pues sí, lo que pasa es que la mujer que es abusada sexualmente, sobre todo cuando esto ocurre en la juventud, en la infancia, lo que ocurre es que quedan en un ámbito de desprotección bastante grande, se produce un nivel de indefensión aprendida. Estas mujeres llega un momento en que piensan que cualquier cosa que hagan no sirve de nada para evitar esas agresiones, con lo cual desarrollan esta indefensión psicológica, ¿no? Eso les facilita o les permite después practicar con cierta
facilidad a la prostitución, ya que no tienen esos reparos que puede tener cualquier otra persona, porque ya en realidad les da todo igual, ya están en un nivel psicológico en donde no les afecta emocionalmente, ya que están totalmente afectadas. O sea, no es como una persona que le dan golpes en un brazo, el brazo se insensibiliza y ya después pueden seguir recibiendo golpes ahí que no sienten dolor, ¿no? Es algo parecido a eso, ¿no? Mónica Guerrero, después de que encontré muchas infidelidades con amigas, sexoservidoras, yo dejé de estar con él íntimamente, pues ahora se fue, él me culpa de que la relación terminó porque yo me volví fría con él. Bueno, Mónica, yo creo que has hecho lo correcto, porque realmente él quería estar contigo y quería estar con todo el mundo también, ¿no? Seguramente que había muchas más cosas de maltrato, de humillaciones, de desprecios, de no tenerte en cuenta, pero bueno, en esos casos cuando se tienen relaciones que a una persona no le satisfacen, que una persona no es feliz, tiene que terminar con ellas. Eso no hay que... Muchas veces esa dependencia emocional, ese es que yo lo quiero, es que yo lo amo, a pesar de todo el sufrimiento, es eso, es una dependencia realmente, es lo mismo que una drogadicción. El drogadicto sabe que la droga le hace daño, pero no puede dejarla. Tiene que tener un proceso de desintoxicación similar al que sufre un drogadicto. Experimenta síntomas muy parecidos también, o sea que al menos los psicológicos. Paula dice, son personas no humanas, deberían formar a los jueces y abogados. Bueno, no, son humanos, o sea, pero bueno, sí que los jueces deberían tener conocimientos de este tipo de cosas. Laura Jorrisma, gracias. José Inés acaba de hacer una aportación de $10, muchas gracias. A ver, porque se acaba de saltar. Es que acaba de saltar esto. Aquí, ya estamos. Perla Gil, Dios. Bueno, Laura Jorrisma nos dice, ese caso de Picado es que tenía un hoyo negro y esos hoyos negros no se llenan nunca, por eso son entes vacíos. Efectivamente, Perla Gil, Dios santo, nunca imaginé a Picasso tan despreciable, aunque confieso que ese libro suena fascinante. Bueno, la verdad es que es muy, muy interesante. Yo llevo ya como, no sé, 2 o 3 años trabajando en él. Cuanto más profundizo, más cosas descubro y eso está ralentizando mucho el libro porque tengo que reescribir y revisar todo lo que he visto. Cada relación que tiene con una persona ocurren hechos nuevos, ocurren cosas tremendas. Las relaciones no solo con sus parejas mujeres, sino también con sus amigos. Tuvo conductas auténticamente despreciables, ¿no? De hecho, algunos de sus amigos lo mataron los alemanes, por ejemplo, porque él se negó a hablar en favor de ellos cuando podía hacerlo perfectamente, porque él ya era un personaje de nivel mundial, de un prestigio enorme. Sin embargo, quizá a su amigo más íntimo, ¿no? A Max Huber, podía haberlo salvado, podía haber simplemente con una simple palabra que hubiera dado a las autoridades francesas, lo hubiera salvado de que lo llevaran a un campo de concentración y sin embargo simplemente se marchó a la playa y se olvidó completamente de su amigo. Y lo mismo ocurrió con Baudelaire, lo mismo ocurrió con tantas personas que estuvieron a su alrededor que él las explotó, las utilizó. Baudelaire fue el gran valedor de Picasso en sus primeros años, fue cuando nadie conocía a Picasso, Baudelaire fue el que escribía y hizo conocerse la obra de Picasso y sin embargo después cuando a Baudelaire lo acusaron de un robo en el Museo del Louvre, pues Picasso lo dejó de lado sabiendo quién era el responsable, sabiendo quién era el culpable, que no era Baudelaire, se cayó la boca y Baudelaire pasó varios meses en la cárcel, lo cual le dañó de una forma irreversible en su carácter, en su personalidad e incluso en su salud. Al final acabó falleciendo y fue algo realmente, bueno, falleciendo después de salir de la cárcel, claro, cuando se descubrió su inocencia. Pero bueno, esos meses que pasó en la cárcel para él fueron algo terribles, porque aparte era una persona bastante sensible, bastante débil en ese sentido, que no soportaba los rigores de la presión. También era una persona para la que era muy importante su imagen personal, que quedó completamente destruida. Bueno, en el libro, cuando saquemos el libro vamos a comentarlo y ya me falta poco para terminarlo, pero ya os digo que se va ralentizando porque cada poco tengo que volver de nuevo
Bueno, seguimos porque se nos acaba el tiempo. Carlos Palacios, caray, wow, mucho de eso, también ha sido víctima, estoy en medio carajo. José Inés, Paula, las personas con puestos de poder son mucho más narcisistas, abogados, jueces. La verdad que no es que las personas con poder sean narcisistas, es que los narcisistas llegan a tener poder y llegan a tener poder por ese afán que tienen de control, por esa imagen de seguridad que tienen. Normalmente en los grandes empresarios, grandes políticos, grandes padres de la iglesia o de las iglesias en general, suelen ser personas que tienen esas capacidades. También hay muchos psicópatas entre todas esas personas porque tienen esa falta de empatía que les permite progresar destruyendo a todo el que encuentran por su camino sin tener ningún problema de remordimiento ni de nada, ¿no? Silvia Amor dice: lo que hacía Picasso con María Terés es lo que pasé la humillación y la destrucción en todo lo que él decía. ¿Cómo se supera la violación? Ya que eso sentí yo, doctor. Bueno, pues eso es un estrés, ahí se sufre un estrés postraumático. Es algo similar a lo que experimentaban los soldados cuando venían de la guerra, cuando volvían de la guerra después de haber padecido todos esos sufrimientos. Esto se analizó mucho en los soldados que volvían de Vietnam, que volvían con unos trastornos tremendos, que eran incapaces de reintegrarse en la vida normal por todas esas experiencias horribles que habían sufrido, todas esas cosas que habían visto durante la guerra. El cuadro que se produce en la mayoría de las víctimas de los narcisistas es algo muy similar y con los mismos síntomas que experimentaban esos soldados, y es lo que hoy día se conoce como síndrome de estrés postraumático, ¿no? Esto hay, o bien una persona puede a sí misma tratar de solucionarlo con autorreflexión, con meditación, con control mental, con una serie de ejercicios y sobre todo alejándose del narcisista, o también en muchas ocasiones hay que recurrir a un psicólogo que a uno le ayude a andar ese camino, ¿no? Miguel Arcángel dice: siempre me ofrecen sexo, aunque soy muy selectivo y rara vez acepto. Gracias, doctor, dice Silvia Amor, por su exposición tan claro siempre. Cocotrip: a mí me falló el narcisista en la cama porque, aparte de ser precoz, ahora separados me dijo que necesita ver películas, pero si él quería toda la atención y hasta quería que se invirtieran los roles. Bueno, es que hay siempre alguna excepción a la regla, ¿no? Siempre hablamos en general. Puede que en algún caso en particular, como este de Cocotrip, sean personajes que realmente cuando llegan a la cama fracasen, ¿no? Aunque sus intenciones son otras. Perla Gil: en mi caso, confieso que me tenía atrapada hasta que noté que el sexo era cuando él quería, como él quería y donde él quería. Exactamente, estás describiendo, al principio la persona está deslumbrada por esos fuegos artificiales, no puede ver la realidad, pero con el tiempo esos fuegos artificiales se van apagando y uno va reconociendo todas esas situaciones. Blanca Santos: hola de Portugal. Hola, ¿qué tal, Blanca? MMB: gracias a Dios mis hijos me tienen a mí, mi marido les hace la vida imposible y se avergüenzan de él. Es el problema cuando se tiene un padre narcisista, es otro de los temas que tenemos que tratar, los padres narcisistas. Bienestar: buenos días desde Gijón. Hola, vecina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yeriot Persan: ¿puede todo psiquiatra diagnosticar trastorno de narcisista o debe ser especialista en el tema? Sé de un caso que es en alta medida un trastorno de personal límite, pero con muchos trastornos de narcisista. ¿Es posible esto? Bueno, siempre se puede dar algún tipo de relación entre diferentes trastornos. Ahora, la personalidad límite es un poco antagónica con el narcisista, pero bueno, podría ocurrir, sería una cuestión. Ahora me preguntas si todo psiquiatra puede diagnosticar. En principio sí, pero bueno, es que depende un poco de la especialización. Ya sabes que en este mundo de hoy todo es especialización. Hay psiquiatras que tratan de temas en concreto, que están especializados en algunas enfermedades o trastornos concretos y que no se preocupan de desarrollar sus conocimientos en otros campos, en otros tipos de trastornos. Los psicólogos ocurre lo mismo. Hay psicólogos que se dedican al mundo de la empresa y no tienen ninguna experiencia en el mundo clínico. Hay psicólogos que están centrados en el mundo de la enseñanza y conocen solamente de eso. Hay psicólogos que están más centrados en la clínica pero se especializan en temas de depresión o en temas de otro tipo de alteraciones.
En eso hay de todo, ¿no? Por supuesto hay grandes psicólogos y grandes psiquiatras que están especializados en el tema de este tipo de trastornos de toxicidad, y ya sea en psicopatías, en narcisismo, en sociopatía, en todo este tipo de relaciones tóxicas, ¿no? Eso hay que ver un poco con cada persona de qué trata el asunto, ¿no? Perla Gil, ni hablar cuando me enteré que tenía compañeritas fijas, ocasionales, y a veces pagaba. La agenda era impresionante y tenía 9 amigas mías que ya no son mis amigas. Humillación total para mí. Bueno, es más o menos lo que hemos estado describiendo aquí, ¿no? Que trata constantemente de ponerse a prueba, trata constantemente de conquistar, porque eso es una forma para él de sentirse bien. Y bueno, ya vamos a ir terminando. Quedan bastantes preguntas por responder, como siempre. Mañana vamos a estar de nuevo aquí, así que también podéis hacer este tipo de preguntas, no importa, aunque sean del tema de hoy, porque ya son y 35, ya no me da tiempo para seguir. Bueno, vamos a saludar rápidamente por Gerriot Persant, le veo y escucho desde Denver. Maite Navarro, buenos días desde Andorra. Bienestar, me dan pena esos personajes. Perla Gil, Arancha, siempre pensando que su madre es narcisista. Marcela Báez, hola, yo solté a un narcisista y ahora tiene otra víctima, me sigue llamando. Bueno, siempre tratan de volver y recuperar. MMB, dice Antonio, se le ve estupendo. La verdad es que me encuentro muy bien, estoy mejor que nunca. De hecho, espero en la maratón hacer mi mejor tiempo, pero bueno, en menos de un mes corro la maratón de Sevilla y bueno, espero hacer una buena... mi objetivo es bajar de 4 horas en la maratón. Ya es la tercera que voy a correr. En las dos anteriores, en una hice 4 horas y 6 minutos y en otra que corrí medio lesionado hice 4 horas y 30 minutos aproximadamente. Así que mi objetivo es bajar de 4 horas. Yo creo que sí lo voy a lograr, tengo toda la confianza. Jerry Persand, bueno, las preguntas ya os digo, simplemente voy a saludar, me las pasáis para mañana. Mañana ponéis estas preguntas, tratar de ponerlas pronto para que no se nos escapen. Caroline Luna, y replican exactamente las personas. Laura Jorritma, Miguel Arcángel, Norma Hernández, MMB. Bueno, muchas gracias a todos. Ya sabéis, mañana podéis trasladarme estas preguntas que tenéis. Recordaros los libros, aquellas personas que aún no lo han comprado y que estén interesados, ya saben, en Amazon lo pueden pedir. Si es desde España y lo queréis dedicado, podéis mandar un correo a antoniodevicente24@gmail.com. Si tenéis alguna consulta personal que no queráis hacer a través del chat, también la podéis dirigir a ese mismo correo. Acordaros de que estamos preparando ese taller de desarrollo personal que he hablado en varias ocasiones. También cualquier persona que tenga interés que se dirija a este correo. Ya cuando nos vayamos acercando más a la fecha iremos concretando más el programa y el calendario, lo explicaré por aquí para que las personas que estén interesadas lo pueden hacer. Bueno, muchas gracias a todos, que tengáis un día maravilloso. Nos vemos mañana a las 6:30. Recordad a las personas que quieran que hoy a las 9 de la noche volvemos a tener también otro directo, más enfocado a las personas de Europa o de Chile y Argentina, que les viene mejor el horario. Así que muchas gracias a todos, un abrazo y nos vemos mañana a las 6:30.